Hoy quiero traerte esta palabra porque es relevante a las etapas del cristiano en todo momento. Muchas veces, a pesar de que somos nuevos en la fe o que seamos maduros en la fe, es una palabra que siempre viene a nuestra vida a cachetearnos o a decirte, este es en el quien crees. Y es esta palabra que quiero compartir, y porque aún en todos este tiempo de cristianismo, de ministerio que he tenido, siempre viene esta palabra. Y cuando viene esta palabra, también viene como reto, pero también viene como aliento. Pero quiero dejarte el aliento, o lo que esta palabra trae a mi vida y lo que puede traer a la tuya, y espero que pueda ser de bendición. Y quiero que nos ubiquemos dónde se encuentra esta palabra. Esta palabra se encuentra en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Jesús venía haciendo milagros, venía sanando enfermedades, venía alimentando a gente. Los discípulos venían viendo los milagros de Dios. ¿Y por qué te comento esto? Porque nosotros muchas veces venimos viendo los milagros de Dios y vemos su mover. Y Jesús viene haciendo todos estos milagros. Pero en un momento Jesús decide ir a apartarse y manda a sus discípulos a que crucen el lago. Enseguida, dice Jesús, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca, versículo 22 de Mateo 14, y se le alentaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: «Cálmense, soy yo. No tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta palabra, y va un poco también a lo que compartía la semana pasada, a esa paciencia que debemos nosotros en la prueba, se tiene que purificar. Va también a esto, porque cuando veíamos, ¿no?, de la paciencia, hablaba de permanecer nuestra vida en una sola mirada, y era la mirada puesta los ojos en Jesús, en a quien habíamos elegido. Pero esta palabra viene a nosotros hoy también a traernos primero un reto y un aliento. Vivimos en tiempos donde la enfermedad, la tristeza, las pérdidas, las crisis hacen que muchas veces nosotros empecemos a dudar. Situaciones o decisiones de nuestra vida que hacen que pongamos en juicio si hemos decidido bien o no, si debemos buscar respuestas en otro lado, o si lo que estamos caminando es realmente lo verdadero. Pero llega esta palabra llega a golpear nuestro corazón y a decirnos: «Pará, acá hay un alto, y acá te quiero mostrar algo y quiero que veamos juntos». Dice que iban los discípulos, no en el mar, en el agua, en el lago y en el mar o en el río, iban navegando, y en medio de eso aparece Jesús caminando por el agua. Aparece Jesús caminando en un lugar incierto. Muchas veces en nuestra vida estamos caminando por lugares inciertos, o muchas veces nosotros nos ubicamos en un lugar y aparece Jesús en ese lugar, en ese momento incierto, superando toda especulación. Pero lo que me llama la atención, o lo que me gusta ver, es que cuando Jesús se acerca, su discípulo Pedro le dice: «Señor, si eres tú, haz que camine sobre el agua». Entonces acá Pedro empieza a poner su mirada en Jesús. Y muchas veces nosotros, en medio de una situación donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos realmente sujetos, y podemos clamar: «Jesús, si eres tú, llévame acá, llévame a ese lugar, llévame a lo que tú me estás diciendo, llévame a hacer lo que vos hacés, llévame a caminar con vos». Y Pedro, en esta emoción, en la emoción de su corazón, dice: «Sí, Señor, llévame, quiero caminar
como estás caminando vos. Que si eres tú, hazme caminar. ¿Y qué pasa? Dice que cuando Pedro le dice esto, Jesús le dijo, bueno, ven, anda. Y Pedro baja y empieza a caminar, ¿no? Sobre el agua. Pero de repente en el agua se empieza a ver un viento fuerte. Empieza a moverse las aguas de acá para allá, empiezan a soplar. Y muchas veces nosotros estamos en eso, en esas mismas situaciones. A veces decimos a Jesús, Jesús, guíame, llévame a donde estás caminando vos, quiero ir con vos, quiero caminar contigo, quiero andar en la vida cristiana. Y cuando empiezan a surgir las crisis, cuando empiezan a surgir las tormentas, cuando empiezan a surgir las pérdidas, las pruebas, las incertidumbres, nos pasa lo mismo que a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro empezó a mirar todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Estaba viendo cómo las situaciones o las aguas le pasaban a su lado. Y tenía al maestro ahí al frente, caminando aún sobre el agua, pero Pedro se puso a ver todo lo que estaba a su alrededor, todo lo que estaba aconteciendo, todas las situaciones difíciles. Imagínate hoy vos te encontrás en medio de un país en crisis económica, social, moral, y ves todo a tu alrededor que se está viniendo abajo y todo lo que está pasando. Ubicate como si fueras Pedro. O sea, como que estás caminando sobre el agua. Ponete en ese lugar y empezás a ver todas las situaciones. A Pedro le pasaba el viento y ese viento parecía que lo iba a tragar el agua. A vos parece que las crisis, parece que todo esto te va a tragar. Y hay dos miradas las que podemos tener. Podemos tener la mirada de Pedro y centrarnos en las crisis que están alrededor nuestro y que vienen y parecieran que nos van a tragar. O podemos ver a Jesús firme aún en medio de ese viento, aún firme en medio de todo eso que está aconteciendo a su alrededor. Bueno, Pedro desvía su mirada y empieza a ver lo que le acontece alrededor. Cuando empieza a mirar todo lo que le está aconteciendo a su alrededor y saca la mirada sobre Jesús, se empieza a hundir. ¿Cuántas veces como cristianos nos ha pasado que empezamos a ver todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y nos pensamos hundir? Empezamos con tristeza, angustia, depresión, soledad. Nos empezamos a desesperar porque empezamos a ver todo lo que nos acontece alrededor y sacamos la mirada del Maestro. Pero llega lo heavy, lo loco. Es que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy quiero preguntarte a vos, ¿por qué cuando todo esto que está a tu alrededor, por qué dudas? ¿Qué es lo que te hace dudar de que el que tenés ahí al frente te pueda ayudar o el que está ahí al frente es el que te va a mantener firme? ¿Qué es aquello que te saca de foco? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? En estos días algo sacó mi mirada del centro y alguien vino a decirme, hombre de poca fe. Y realmente me cacheteó. Pero sé que esta palabra no vino solamente con retos, sino que también vino sabiendo a quién puedo mirar nuevamente. Muchas veces las situaciones de nuestro alrededor nos golpean. Y lo peor es que Pedro venía viendo los milagros de Jesús. ¿Cuántas veces en nuestra vida venimos viendo los milagros de Jesús? Y frente a lo mínimo que tambalea, ponemos en juego todo lo que nos está aconteciendo y dejamos de mirar a Jesús. Pero dice que cuando Pedro se estaba hundiendo, antes de decirle al Señor, hombre, ¿por qué dudaste? Pedro le gritó, Señor, sálvame. En medio de que vos empezaste a mirar todo lo que está aconteciendo alrededor, podés clamar al Señor, sálvame. En medio de haberte dejado atrapar por todas las cosas que te rodean, por todo tu entorno, podés gritar, Señor, sálvame. Y lo bueno de esto es que el Señor te va a salvar y te va a levantar. Quiero dejarte esto. Muchas veces en la vida cristiana y en caminar, no importa si sos nuevo, si sos maduro, vienen esto, el por qué dudaste o el por qué tuviste fe. Las situaciones
que nos rodean a veces hacen que nuestro foco se desvíe. Nuestra ansiedad o nuestro deseo de que algo sea de tal manera, cuando empieza a tambalear por tanta importancia que le damos, desviamos nuestra mirada de Jesús. A ese Jesús que un día le dijiste te quiero seguir, a veces le sacás la mirada. Y cuando le sacás la mirada te empezás a hundir. Y los síntomas son soledad, angustia, depresión. Pero lo bueno que en medio de ese hundimiento, en medio de ese dejar de mirar a Jesús, aún dentro tuyo sale una voz que puede clamar, sálvame. Y el Señor va a extender su mano y te va a salvar y te va a poner con Él otra vez. Me gusta esta historia. Primero porque Pedro le dice al Señor Jesús que lo lleve a caminar con Él. A un lugar incierto. A un lugar donde no sabía dónde iba a pisar. Así es la vida cristiana. No sabemos qué es lo que vamos a pisar y cómo son los caminos. Pero nuestra valentía está en decir, Señor, quiero hacer eso con vos. Obvio que van a aparecer situaciones en las cuales vamos a bajar la mirada. Pero el Señor va a estar ahí. Pero esta es la vida cristiana. Nosotros caminando en lugares inciertos, puestos los ojos en Jesús. Lo bueno es que el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, y no le dijo hombre que no tiene fe, hombre que nunca ha tenido fe, sino le dijo hombre de poca fe. Y esto es importante, porque muchas veces nos captamos de que Pedro se equivocó y fue arrebatado, o que tuvo miedo, pero muchas veces nosotros actuamos igual que Pedro. Pero lo bueno es que el Señor nos dice hombres de poca fe, pero no nos dice hombres que no tienen fe, sino hombres de poca fe. Yo estoy ahí, porque tú aún tienes fe. Y dice que aunque tengas fe como un grano de mostaza. Quiero dejarte esta palabra para que puedas primero recapacitar sobre aquellas cosas que están sacando tu mirada de Jesús. Tu mirada de aquel día que tomaste la decisión de seguir, lo que es aquellas cosas que te sacan de ahí. Si realmente tienes más poder que Jesús, empezás a centrarte en Jesús y vas a empezar a caminar la vida cristiana más ligero y más sencillo. Esto quería compartir con vos. Señor, gracias porque podemos aprender en tu palabra a caminar contigo, sabiendo que apenas dudamos, tú estás ahí para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe. Gracias porque somos hombres de poca fe. Y eso no quiere decir que no tengamos fe, sino que somos hombres de poca fe. Pero queremos que esa fe sea aumentada por tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a mirarte a ti. Y queremos aumentar nuestra fe y nuestra fe solamente se aumenta teniendo nosotros puesto los ojos en ti, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti y no mirar todas las situaciones que nos atraviesan. Año 2021, Señor, crisis económica, social, Señor, y angustia, fallecimiento de seres queridos, Señor, y pérdida, enfermedad, tristeza. Señor, muchas hay a nuestro alrededor que nos sacan la mirada de ti. Pero queremos, Señor, en este momento decirte, aumenta nuestra fe para no quitar los ojos de ti y poder ser guiados por ti, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.